Hola amigos, hoy les voy a contar una historia muy bonita. ¿Y por qué tendrían que escucharla? Pues porque primero es una historia real, es una historia que habla sobre superación, sobre alcanzar sueños, es una historia que quizás usted pueda conocer, de pronto usted vivió conmigo en esa época, de pronto me conoció. Es una historia que podría motivarlo, podría llegarle de alguna manera en el momento en que usted lo necesite. Y, y si no, pues de todas maneras usted puede recordar cosas bonitas que se vivieron en esa época. Bien, no los voy a aburrir. Esta historia se llama Mi amiga Glorita y comenzó en el año 1996. En ese momento yo tenía 19 años de edad. Y podemos decir que este fue mi primer trabajo formal, refiriéndome a trabajar con una empresa reconocida. Comencé a trabajar con Nestlé Colombia. En aquella época había un trabajo muy conocido que se llamaba mercaderista. El mercaderista, para los que no están muy familiarizados, es como un representante de las empresas que estaban en los puntos de venta. Era la persona, el eslabón que conectaba la cadena con la empresa. Y pues sus responsabilidades era obviamente velar por el surtido, por la exhibición, por los pedidos, todas las novedades que se pudieran presentar en el punto de venta tenía que gestionarlas el mercaderista. Era un trabajo que para la época y para la edad que yo tenía pues pagaba muy bien, y fue mi primer trabajo formal con Nestlé de Colombia, que tenía un portafolio de productos bastante grande. Este trabajo pues con el tiempo desapareció. Le han cambiado el nombre muchas veces. Yo he pasado por muchas empresas y ahora le llaman publicitador, le llaman ahora gestor, bueno. Y también hay que tener en cuenta que hubo algo que apareció que se llamaba bueno, la gestión logística o algo así, que eran empresas que se encargaban de administrar eso, ya no eran directos por la empresa. Eso es como para contextualizarlos. Pues yo entré a Nestlé, digamos que tenía algo de conocimiento gracias a mi papá en esa época, que me había orientado sobre eso. Y me fue muy bien en muy poco tiempo, amigos. O sea, les puedo decir que en un año arrasé. Quiero que tengan en cuenta que yo tenía 19 años y yo tenía que competir con personas mucho más grandes que yo, me doblaban la edad. De hecho, había personas grandes de 30, más de 30, 40 años que todavía estaban trabajando en eso, que se quedaron toda su vida trabajando como mercaderistas. Yo llegué, simplemente aprendí, digamos que utilicé una de mis principales características en la vida, en mi formación, que es hacer las cosas bien, aprender callado y luego comenzar a sobresalir. No con el fin de molestar a nadie, pero pues así es mi personalidad, yo tenía que sobresalir, a mí me gusta hacer las cosas bien. Bueno, en muy poco tiempo, para resumir esto, yo escalafoné dentro de los almacenes, ¿no? En esa época yo estaba para la cadena Cafam, que ya no existe, y luego llegué, digamos que hice mi recorrido por muchos puntos de venta, comenzando por los más lejanos, los del sur, unos muy lejos. Habían unos importantes, unos grandes, como era el caso de Nuevo Kennedy, 20 de julio. Habían unos almacenes que eran importantísimos para esa cuenta, hasta que llegué a Cafán Floresta. Cafán Floresta era el top de esa cadena. Era estar en la élite, pues. Y en Cafán Floresta habíamos tres mercaderistas, porque como el portafolio de Nestlé era tan grande, necesitaban tres personas. Había uno que era como el líder, era como el que tenía más experiencia, era el responsable. Yo simplemente llegué a ayudar, a hacer mi trabajo, a aportar. Al poco tiempo, la jefe, mi jefe, pues la jefe directa era una ejecutiva de cuenta. Ellos eran nuestros jefes directos, era pues, lo que llamaríamos la vendedora. Hoy por hoy se conoce el trabajo como CAM. Era una señora Marta, muy, muy exigente ella, muy, muy exigente. No la quería mucho la gente, era una persona que no saludaba, que era un poco pesada, pero era nuestra jefe. A mí me fue bien con ella al comienzo, porque pues gracias a mi trabajo sobresalí. Y una vez nuestro compañero líder, que se llamaba Jair, miren, yo para los nombres soy buenísimo, me acuerdo perfectamente.
Jair cometió un error, no sé cuál sería, y pues mi jefe era bastante radical, entonces inmediatamente lo tumbó, lo delegó y me puso a mí. Y pues obviamente yo sí podía con la responsabilidad porque conocía el trabajo, pero yo no tenía tanta experiencia. Aún así yo dije, ok, hagámosle, listo. Y seguimos trabajando, manejé bien la cuenta hasta donde se pudo. Y recuerdo bien que un día tuvimos un problema porque estábamos como en una temporada importante, había una promoción, no sé qué era, y yo tenía que montar los pedidos, pero el pedido no dependía solamente de mí, yo tenía que sentarme con los empleados internos de Cafam y convencerlos y decirle, vea, pídame esto, pídame estas cantidades, ta, 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 ta. Y estos señores, pues tampoco es que colaboraran mucho, ¿no? Era un trabajo de mucha estrategia, de mucho relacionamiento, porque pues estábamos, o sea, era como que uno tenía un poquitico más de preparación, pero tenía que negociar con personas muy básicas, que en esa época eran los encargados de la cadena, eran les llamaban abarroteros, o sea, eran personas que venían prácticamente del campo y encontraban ese trabajo, y pues por toda la experiencia que tenía, pues tenían esas responsabilidades, imagínense. Entonces era mucho de relacionamiento. Bueno, el caso es que ese pedido no llegó para la época que tenía que llegar, comenzó la promoción, no sé, y la mercancía no llegó a tiempo, o sea, no sé, ahí hubo un problema que pues puede que sí haya sido culpa mía, lo acepto, pero pues también dependía de otras personas. Obviamente mi jefe, la señora Marta, se molestó muchísimo. No, eso me dijo hasta de que me iba a morir. Inmediatamente me llevó en la mala esa señora. Y pues nada, me pasó lo mismo que a mi compañero Jair, me movió y bueno, o sea, podríamos decir que me puedo sentir agradecido de que no me echó. Así de duro era esto. Piensen en algo, 19 años y ya con estas responsabilidades. ¿Teníamos o no teníamos ganas de trabajar los jóvenes? Yo me quería comer el mundo, yo quería todo lo quería y tenía apenas 19 años. Nada que ver con las generaciones actuales. Pero bueno, vamos a hablar de eso en otro video. Bueno, el caso es que finalmente me recuperé de esa mala racha. Creo que hubo un cambio de la señora, creo que salió a vacaciones. Y a mí, pónganle cuidado a esta oportunidad que sale. Como les acabo de decir, el ejecutivo de cuenta era el pro, era el más. ¿Ah? Era un señor, era un perfil ejecutivo de un vendedor. Que tenía, la compañía le financiaba su carro, tenía un salario maravilloso, tenía otras prestaciones, primas extralegales, tenía bonos. Bueno, eso era un trabajo, era el trabajo soñado de cualquier persona. Y apareció una oportunidad en la empresa. Nos notificaron que iban a hacer como una especie de concurso a ver cuál de los mercaderistas íbamos a ascender a ser un auxiliar, como una especie de vendedor junior, como un asistente, pero era estar pisando las grandes ligas. Era el top. No, en esa época, imagínense que estos ejecutivos andaban con Viper, el Viper. ¿Cómo se llamaba ese Viper? No recuerdo qué marca era. El caso es que eso era lo máximo. O sea, tú tener un Viper y unos meses después apareció el celular, un par de años después, aquí en Colombia, pero eso era lo máximo. Entonces, pues yo quería eso. Y efectivamente, como yo era el más, uno de los que más sobresalía, pues me llamaron a ese concurso. Yo creo que esa fue de las primeras decepciones grandes que yo tuve en mi vida. Me marcó, porque pues estuve muy cerca. A mí me llamaron y digamos que el proceso era pues con el jefe, había otro especialista que te entrevistaba, pasé esa. Y la última era con el gerente general de Nestlé de Colombia. O sea, era el pluma blanca, era el más pro de todos. Y yo pues, la verdad, me ilusioné. Y muy iluso, créanme. Ya les cuento por qué. Imagínense yo con 19 años, llegar a la oficina de un personaje de estos, pensando siquiera que me iba a salir esa oportunidad. Pues mi trabajo lo avalaba. Mi experiencia era muy poca.
Digamos que yo era un muy buen empleado, que tenía muchas ganas. Y efectivamente llegué a la oportunidad, me entrevistó el señor, un señor José María, no recuerdo el apellido de él. No, mentiras, Juan María Duque. Uf, yo soy muy bueno para los nombres. Juan María Duque en esa época me entrevistó y me dijo, leyó mi hoja de vida. Amigos, mi hoja de vida tenía el bachillerato, había salido y había trabajado en una papelería como a los 17 años y este era mi primer trabajo formal, ok. Hasta ahora iba a comenzar a estudiar profesionalmente. Y me dice, no, muy bien, tienes muy buenos logros, has hecho cosas muy interesantes aquí. Y no nos demoramos mucho, me dijo, muy bien, te felicito, síguete preparando, sigue aprendiendo. Más adelante miramos. Ya, eso fue todo. Descartado, herido en el ego, decepcionado. Pero amigos, también miremos, es que a ver, bien iluso yo pensar que con 19 años ya iba a estar tocando las puertas digamos, de ese nivel. No, tenía que formarme, faltaba mucho, pero me dolió. La verdad fue un golpe muy fuerte para mí. Y les digo, me dolió fue porque yo quería todo, yo quería comerme el mundo. Y eso era importante para mí. No lo pude lograr. Bueno, ahí igual seguí trabajando, volvió mi jefa de vacaciones, la señora Marta, y la verdad con ella la situación no mejoró mucho. Y aquí es donde viene la parte interesante de la historia. Digamos que la antagónica de mi jefe era la señora Gloria, que era la misma, la gerente de cuenta de una empresa competidora, que en ese caso era Nabisco Royal. Nabisco en esa época se llamaba así, Nabisco Royal. Galletas importadas de la marca Nabisco, más todos los productos nacionales Royal. Era una unión ahí que habían hecho. Hoy en día esa empresa ya no existe así, eso cambiaron de nombre, o sea, estamos hablando de cuánto tiempo. Ahorita eso después se volvió Kraft Foods, no sé qué, y ahorita pues ustedes saben que las empresas las absorbieron grupos grandes y muy poderosos, o sea que si ustedes me preguntan, ahorita yo ya no sé porque yo me desligué de esos temas. A mí ni me interesa saber cómo están divididas ahorita las empresas. Yo me como los productos y ya. Se llamaba Nabisco Royal y ella era la ejecutiva de cuenta de Cafam. Era la competencia directa. Pues yo con esa señora no hablaba mucho porque pues también era muy exigente. Pero a diferencia de mi jefe, era una señora muy carismática, saludaba y era chistosa. Lo que pasa es que era muy exigente, muy exigente. Y la señora me saludó y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No sé qué. Yo, sí señora, pues yo ahí trabajando juicioso. Me dijo, yo te he visto hace mucho tiempo acá y me parece que tú haces un buen trabajo. ¿No te gustaría trabajar con nosotros? Y yo, eh, pues no sé por qué o qué. Me dijo, no, la verdad me gustaría tenerte en nuestro equipo. ¿Qué opinas? Y me dijo lo siguiente, mira, pues te vas a ganar un poquito más, increíblemente, yo que iba a saber que había otra empresa que me iba a pagar un poquitico más, no era mayor cosa, pero mejoraba la condición. Aparte de todo me dijo, mira, te dejo encargado de este punto de venta, necesito que me manejes el más importante de Bogotá, Cafán Floresta. Y aparte, si tú quieres, por ahí en 6 meses, si te va bien, si demuestras tu trabajo, puede haber una oportunidad para una promoción al área de ventas directamente con la empresa. Y yo, wow, me voló el cerebro en ese momento y yo dije, sí señora, esta es. Aparte yo ya estaba, ¿cómo les digo esto? O sea, yo ya había hecho un proceso en Nestlé, subí muy rápido y llegué hasta donde tenía que llegar. Lo que seguía era quedarme muchos años esperando nuevamente una oportunidad. Y yo dije, listo, hagámosle. Podría decir que fue la primera vez en mi vida que me sentí que había traicionado, que me sentí un poquito mal por eso, pero pues así es la vida laboral, así es la vida comercial. Uno también tiene que ver por sus propios intereses. Entonces, bueno, hice el cambio, eso fue como para un final de año. Me recibieron muy bien en la otra empresa, el ambiente era maravilloso, mis compañeros eran maravillosos, Gloria fue un ángel, un amor conmigo, me instruyó. No quiere decir que todo haya sido con cariño, ¿no? Porque Gloria
Les voy a hablar de Gloria. Gloria era una señora, ¿no? Todavía, pero en esa época era una señora muy exigente, una señora muy apasionada con su trabajo. Ella vivía por esa empresa. Siempre quería ganar, siempre quería obtener los mejores resultados, siempre quería cumplir los presupuestos. Era una maravilla, Gloria. Y obviamente era muy exigente, no pasaba ni media. Ella estaba con el negocio en la cabeza. A ella la querían mucho porque realmente ella era muy importante en esa empresa. Y pues con ella la cosa no era fácil. El asunto era muy simple. Póngale atención y cúmplale y ya. Y usted va a ser muy feliz en esa empresa. Pues así me fue. Era un portafolio duro porque pues yo estaba solo y el portafolio era grande. O sea, piensen ustedes solamente en la gelatina Royal, para los que la consumieron. Un lineal lleno de todos los sabores y colores de gelatina. Solamente cuánto creen que demora llenar ese lineal para que usted llegue a un supermercado y coja la gelatina y la desordene. Eso tenía mucho trabajo. Más la galletería, habían productos de jugos instantáneos. Bueno, tenían un portafolio muy interesante. Y bueno, para concluirles esto, pues Gloria me cambió la vida. Nos hicimos cercanos, no fuimos amigos en esa época porque era mi jefe, pero ella era una persona muy cálida y la verdad la recuerdo con mucho cariño porque Gloria me enseñó muchas cosas. El solo ver estas cualidades que yo les estoy contando, su compromiso, su pasión por el trabajo, su perfeccionamiento, eso me enseñó mucho, fue un muy buen ejemplo. Yo ya venía con una formación, pero verla a ella, de verdad que fue de esos ángeles que se le aparecen a uno en la vida en un momento determinado. A mí se me apareció Glorita, me ayudó a cambiar de empresa y miren lo que ocurrió después. Efectivamente, amigos, pasaron 6 meses, pero es que se los digo, no pasó un mes más. Yo ya estaba obviamente en el top, había hecho muy bien mi trabajo, Gloria no tenía ninguna queja sobre mí. Por ahí me tenía que encontrar a veces con mi ex jefe, que igual ella seguía yendo al punto. Y yo, ¿cómo estás, Marta? Y ella, ¿qué más, John? ¿Cómo estás? Pues como que no le gustó mucho, pero después tuvo que pagar las consecuencias porque yo como competidor soy bien exigente también. Soy un dolor de estómago. Bueno, y le dije, Glorita, pasaron 6 meses. ¿Cómo me va? ¿Cómo me ha ido? ¿Qué opinas? ¿Qué pasó con la oportunidad que me dijiste? Me dijo, John, sí, tienes toda la razón. Me dijo, casualmente en este momento hay una vacante. Si quieres yo te presento. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que tengas pase, porque hay que manejar. Y ya, si tú tienes pase y sabes manejar, te presento. Y yo, de una, Gloria, me voy para esa oportunidad. Me voy a presentar a ver que obviamente había un proceso de selección, pero pues yo iba como el representante de la empresa a ver si me ganaba esa vacante. No, el trabajo no era para ser ejecutivo de cuenta, no era para ser un vendedor senior, era para ser un vendedor junior, para comenzar. Pero era ser vendedor, era pasar de ser mercaderista a ser vendedor, que era lo que yo quería. Y aparte de todo, directamente con la compañía. Obviamente el salario era el doble o el triple, o sea, a ver, tenía 19 años, amigos, entiéndanme, eso era una maravilla. Bueno, pues me presenté y pasé. Pasé y eso me cambió la vida completamente. Me sentí muy orgulloso de lo que logré en ese momento. Y aquí hay una parte que quizás Glorita nunca lo supo. Y se lo tendría que confesar. Saben que nunca se lo dije. De pronto se va a enterar con este video. Yo no sabía manejar. Es decir, antes de que me caigan encima. Tenía pase y sabía mover los carros. Mi papá me enseñó a manejar. En ese entonces salíamos a manejar en la noche. Esto, antes de que se escandalicen, por los 90, por los 80, era muy común. Los papás lo enseñaban a uno a manejar. Uno salía en las noches, manejaba, los papás, pues porque no habían carros, no había gente, uno subía, bajaba puentes, el papá lo iba guiando. Entonces yo sabía manejar
entre comillas, porque es que saber es tener experiencia, o por lo menos así lo veo yo. Uno tiene que tener experiencia para decir que sabe manejar, pero bueno, yo sabía mover el carro. Y aparte el pase, pues en esa época no era tan complicado. Tú ibas al tránsito, buscabas un tramitador, le pagabas y en media hora te daban un pase original. Así era. Y si usted está viendo este video y usted pertenece a esa generación, pues usted sabe que es verdad. Entonces, pues eran ayudas, ¿no? Y efectivamente yo tenía el pase y yo dije que sabía manejar y lo logré, amigos. Conseguí ese trabajo. Obviamente después tuve que demostrar muchas cosas, pero la historia va a concluir acá. Digamos que logré ese primer triunfo en mi vida. A los 19 años pude trabajar con una empresa directamente, una empresa multinacional muy reconocida en ese entonces, gracias a mi amiga Glorita que confió en mí, que me dio esa oportunidad y que la verdad yo con ella me he encontrado a veces y tenemos un cariño tan profundo. Ella actualmente, ¿qué hace? Pues ella se jubiló felizmente de su empresa, se jubiló muy bien. A ella la querían mucho, ella es una persona muy apreciada que le aportó mucho a esa empresa, a sus compañeras, a sus gerentes, a ella la adora todo el mundo. Yo creo que todas las personas que la conocimos tenemos el mejor concepto de ella. Quiero que sepas, Glorita, si tú alguna vez ves este video, que tú fuiste de esas personas que me inspiró. Quizá nunca te lo dije, pero verte trabajar para mí fue muy motivante y me enseñó muchísimas cosas. Te agradezco mucho por esa oportunidad que me diste, te agradezco mucho por haberme visto cuando quizás nadie más estaba ahí y te agradezco mucho por haberme ayudado a pegarme esa catapultada en mi vida. Más adelante, amigos, pues yo seguí mi vida laboral, con otras empresas, seguí escalando, seguí aprendiendo, llegué a ocupar otras posiciones, que bueno, eso más adelante se los contaré. Por ahora, pues esta historia queda acá, logré llegar a ese puesto. ¿Y cuál es la moraleja de la historia, amigos? ¿Qué les puedo yo decir? ¿Cuál es el aporte para que usted cuando vea este video lo tenga en cuenta? Uno, nunca deje de soñar, nunca deje de soñar. Cuando las cosas son para usted, le van a llegar. Lo único que tiene que hacer es manténgase activo, manténgase vivo, trabaje, esfuércese mucho. Eso sí se lo digo, esfuércese. Esfuércese, salga de su casa con todo el entusiasmo. No importa cuál sea el trabajo que usted quiera, si usted lo sueña, si usted lo visualiza y si trabaja duro por él, lo va a conseguir. Y el último consejo que les doy es arriésguese. Arriésguese. No le estoy diciendo que diga mentiras, estoy diciendo arriésguese. Porque, por ejemplo, en este caso, yo no tenía mucha experiencia manejando, pero sabía manejar. O sea, yo no dije mentiras y tenía el pase. Otra cosa es especificar, no tengo mucha experiencia, pero no importa, amigos, me arriesgué, tomé el reto y más adelante en otro video les voy a contar cómo me fue con eso. Por ahora, pues gracias por su atención. Espero que este video les haya gustado. Una historia real, esto me pasó, por eso lo soporté con algunas fotos que entenderán que para la época no es sencillo tener fotos. Un abrazo para todos. Un abrazo muy especial y muy afectuoso para mi Glorita de mi corazón, que la quiero mucho y que la llevo siempre, siempre, siempre aquí. Un abrazo para todos, bye.